Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí, ¿verdad? Con ustedes, las hermanas misioneras servidoras de la palabra. Nos pueden seguir, recuerden, en nuestras páginas de Facebook, Instagram, en YouTube también. Y bueno, vamos a empezar ahora un nuevo programa muy interesante, muy actual, que nos va a ayudar a nosotros precisamente para enfrentar esta situación en la cual nos encontramos. Esta situación no solamente de pandemia, porque ya se está quedando ahí, sino cómo superar estas dificultades que se nos presentan pues a lo largo de nuestra vida, durante el día, las 24 horas del día, porque no podemos decir que las pruebas, las decisiones, los riesgos nos los encontramos a cada momento. El programa que vamos a iniciar hoy en este día se llama Yo estoy contigo. Y este texto que dice el Evangelio, cuando Jesús ascendió al cielo y les dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pues eso, hermanos, es nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra confianza de que Él está con nosotros. No importa la situación, no importa la circunstancia. Y precisamente vamos a ver entonces una cuestión muy interesante que es la tanatología. ¿De qué habla esto? A mí solamente me va a tocar presentarles este programa porque tenemos unas especialistas que nos van a ayudar precisamente a enfrentar los problemas que desde que el hombre es hombre han existido. ¿Cuáles son esos problemas? Decía algún filósofo de la época antigua que uno de los problemas que más le tocaba al hombre enfrentar era acerca de los dioses. No tengo que hacer enojar a los dioses porque si no, mi destino estoy acabado. Otro gran miedo, otro gran enemigo, problema que se ha encontrado a lo largo de la historia es la muerte. ¿Cómo enfrentar la muerte? Y en su momento hubo alguno que dijo, ¿para qué te apuras? Si cuando nosotros estamos vivos, la muerte no está. Y cuando ella llega, ya no estamos nosotros. ¿Para qué te apuras? Pues sí, se oye fácil. Pero nosotros que nos saben a muchos, seguramente de ustedes que nos escuchan hoy, y a nosotros, ¿verdad? Nos ha tocado enfrentar estos momentos de dificultad, de dolor, de muerte, pues así como que uno no con la mano en la cintura no puede decir, ya pasó. Es algo difícil. Y otro de los grandes problemas que ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia es la enfermedad, el dolor, los males, los sufrimientos.
Y les digo, los hombres han buscado la manera de cómo resolverlo, hasta algunos pensar precisamente de entrar en uno que le llamaban la ataraxia, la apateia, en donde yo no siento, dijo mi abuelita, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado, no voy a sentir nada, yo quiero estar impasible, voy a meditar, quiero elevarme, encontrarme con el uno, la meditación, y con eso me libero. Pero no, hermanos, estamos vivos. Cada hombre, cada época histórica ha buscado la manera de cómo enfrentar estos grandes problemas, estas realidades humanas. Y porque además, queridos hermanos, el hombre constata dos realidades. Por una parte, descubre una grandeza interior en él, y por eso también a lo largo de la historia el hombre, constatando esta grandeza, esa chispa divina, ha creado, ha reflexionado y ha pensado que en algún momento, por eso la muerte no puede ser lo último. Y así, algunos que no han tenido oportunidad de descubrir la revelación de Dios, están pensando que si van a reencarnar, que si llegaron, su vida es una chispa divina, porque constatan algo grande dentro de ellos, pero también una gran miseria, una gran pequeñez que los lleva a hacer las cosas más terribles. Si por un lado el hombre es capaz de crear grandes cosas, grandes obras, puede ser un héroe, por otra parte también puede ser un gran villano, puede perjudicar a la humanidad. ¿Cómo lograr entonces superar esta paradoja en la que el hombre se encuentra? Precisamente actualmente se buscan caminos. ¿Cuál es el camino que queremos presentarles en este programa? Una espiritualidad. Una nueva espiritualidad con ayuda precisamente fundamentados en lo que el aporte de la ciencia, del estudio nos ha dado, pero por otra parte también la espiritualidad. ¿Qué cosa es la espiritualidad? ¿Cómo voy a resolver yo mi problema? Yo ya les decía que en un momento dado en la historia hubo hombres que pensaron que la manera de enfrentar estos peligros era mediante una reflexión, una contemplación, un perderse, así como que formar parte de la naturaleza, perderme en la naturaleza. Pero no soy naturaleza, no soy un árbol, no soy una planta, soy una persona, soy hijo de Dios. Y precisamente a partir de que el Señor se ha revelado, primero a un pueblo judío, del cual tenemos precisamente la Biblia, toda su historia, un pueblo que encontró su camino precisamente en ese encuentro con Dios, y que a nosotros después también nos ha llegado esta palabra por medio de los apóstoles, por medio de los misioneros, y nosotros hemos sido llamados también a hacerlo, a recibir este mensaje, esta buena noticia, para vivir de acuerdo a un plan. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio. Hagan que todos sean mis discípulos. ¿Qué cosa es la espiritualidad, queridos hermanos? Vivir de acuerdo a este espíritu que Dios ha infundido a aquel hombre, a aquella mujer que escucha su palabra. Dios nos lleva a vivir a cada uno de acuerdo a nuestras circunstancias concretas, de acuerdo a nuestra vocación, como persona casada, como persona religiosa, ya sea sacerdotal o de la vida religiosa, o también en una soltería comprometida al servicio de los demás, en una oblación, en una vida de ofrenda. Porque nuestra vida solamente tiene sentido cuando ayuda a los demás, cuando hacemos el bien a los demás. Decía Aristóteles, un filósofo de la época antigua, que es mejor
padecer la injusticia que cometerla. Es decir, nosotros tenemos que luchar por vivir en la justicia, por ser personas virtuosas, que viven con una ética. Así lo entendían ellos. Nosotros vamos a decir, tenemos que ir más allá de una ética, más allá de solamente un programa, un proyecto de vida fundamentado solamente en nuestra capacidad, porque cuando nos encontramos en estas épocas, en estas situaciones de pandemia, de enfermedad, de muerte, de dolor, de pérdida, me mueven el tapete y yo sí podré tener todas las buenas ideas y ya voy a tratar de estar repitiendo y no pasa nada y yo soy lo mejor y únete a los optimistas y ríe, pero no funciona. ¿Quién va a lograr que nosotros podamos precisamente aprovechar las herramientas que se nos ofrece y que por eso Dios al hombre lo ha creado a su imagen y semejanza? Pues precisamente aprovechando esta inteligencia, esta luz que Dios le ha dado al hombre, tiene que descubrir, reflexionar y dejarse iluminar por su Espíritu Santo. Y entonces el hombre, de la mano de Dios, podrá enfrentar todos estos problemas, todas estas dificultades. Pero a mí nomás me tocó la presentación. Tenemos aquí a nuestras queridas hermanas especialistas, ¿verdad? Aquí a dos tanatólogas que quiero yo presentarles y que son las que nos van a ayudar a lo largo de este programa para darnos las pautas de cómo ir superando estos problemas. Estas nos van a dar luces acerca de cómo dejar y cómo descubrir que Dios está con nosotros, aunque la cosa se vea negra, aunque parece que está oscuro, aunque parece que se me caen las manos, pero no se nos caen, solamente se siente, porque Dios está con nosotros. Entonces tenemos primero aquí precisamente a nuestra Dalia, precisamente que nos va a ayudar con ese tema y que es una gran tanatóloga. Y también Brenda, que no la ven ahorita, pero ahorita la van a ver porque ya se va a venir para acá y yo me voy a quitar de aquí para que ustedes puedan verla, sí, porque si no, ¿qué es eso? Entonces viene Brenda y Dalia. Gracias. Las dejo con ustedes. Gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Estábamos ansiosas y ya deseábamos estar aquí con ustedes, sobre todo porque vamos a hablar de un tema pues muy ad hoc en nuestros tiempos. Hoy en día, como tanatólogas, aquí mi compañera Dalia, hemos sido testigos de que, bueno, pues necesitamos saber qué es la tanatología, para qué nos sirve y sobre todo también como una herramienta espiritual. Así que bueno, pues vamos a empezar definiendo brevemente, por si alguno de ustedes que nos escucha en casa no ha escuchado este término, para que nos vayamos un poquito acomodando a estas ideas que vamos a dar el día de hoy, estas herramientas que van a estar pues a su servicio de ustedes en este hermoso programa para poder servirles, para poder ayudarles en esos duelos que vamos a ir identificando. Bueno, pues adelante Dalia, no sé si... Buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Creo que es un tema interesante, muchas veces no conocen lo que es la tanatología, que hemos preguntado muchas veces a los propios pacientes que llegan con nosotros, ¿sabes qué es la tanatología? Y muchos lo desconocen. La tanatología es un estudio multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros somos acompañantes del doliente, pero siempre vamos a estar apoyados por más profesionistas. Nosotros, nuestro principal objetivo es quitar el dolor de la pérdida y la desesperanza. Es dar esperanza a ese ser doliente que está viviendo su duelo. Y bueno, por ahí ya vi que están poniendo algunas encuestas y pues es interesante porque muchas veces el ser humano no sabe incluso que está viviendo un duelo. Entonces, bueno, hoy vamos a dar un poquito
conocimiento para que si tú que nos estás viendo sientes que estás viviendo un duelo, que acabas de tener alguna pérdida, ahorita creo que la mayoría de nosotros lo ha tenido, estamos viviendo una pérdida que para nosotros se llama pérdida espiritual precisamente, que conlleva a todo el mundo. O sea, ahorita todo el mundo está viviendo esta pérdida que fue a través de la enfermedad COVID. Entonces, bueno, la tanatología viene del griego, que es thanatos, que significa muerte, y logo, que es estudio tratado. Es el estudio tratado de la muerte. Pero la verdad es que la tanatología, más que hablar de muerte, habla de vida, porque nosotros, nuestro principal objetivo es dar esperanza. Entonces, Brenda, si quieres... Pues ese acompañamiento que bien lo dices, y bueno, pues rápidamente sabemos que hay una precursora, una madre de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross, quien ella es pues una pionera precisamente de este tratado, de esta disciplina, y pues ella es suiza y ella tuvo un acercamiento muy fuerte, como era psiquiatra además, era doctora y era una persona muy cercana a los moribundos, y ella nos describe ciertas etapas del duelo. Por eso queremos que tú en esta noche pues identifiques si te encuentras en un duelo. A lo mejor no lo identificas, te sientes deprimido, a lo mejor no sabes qué está pasando contigo, no lo entiendes, como que no le encuentras sentido a la vida, como que estás bien en tu casa, ¿no? Nos hemos topado pacientes que de pronto dicen, lo tengo todo, ¿no? Pero no sé qué me pasa, estoy deprimido, no me dan ganas de hacer las cosas, no tengo ganas de hacer tareas, de estar bien con mi esposa, con mis hijos, como que algo me falta, y posiblemente esté viviendo un duelo, ¿no? Que haya salido como a relucir en estos momentos de la vida y que pues no esté identificando ese tipo de duelo. Es importante que todos en nuestra vida identifiquemos que estamos en un duelo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar las herramientas, vamos a buscar, a tratar de encontrar esa respuesta, el por qué yo me siento de esa manera. Elizabeth propone pues 5 etapas, ¿no? De este duelo, que las vamos a ir explicando más adelante a lo largo de este programa. Y bueno, pues nada más decirles que gracias a ella en especial y a otros autores tenemos este estudio de la tanatología. Es algo que se estudió precisamente de una manera muy eficaz con los moribundos, con las personas que habían perdido algún ser querido, un divorcio. Una pérdida no quiere decir que solamente sea una pérdida humana, sino también puede haber un sinfín de pérdidas, como es el trabajo. Tenemos pacientes que se han jubilado, que entran en depresión porque han tenido una pérdida y su contexto, su ambiente, esos factores externos pues han influido para que se sienta pues mal, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a hablar de los propósitos de la tanatología. Bueno, en especial es quitar el dolor y la desesperanza, dar acompañamiento a los enfermos terminales y en fase terminal y darles una muerte digna, y pues fortalecer su vida espiritual, sobre todo para precisamente ayudarlos a que ellos puedan tener esa muerte tranquila, dejarlos lo más liberados posibles, que si ellos al final tienen algún duelo, quieren reconciliarse con alguien, quieren entender algo incluso de lo que fue su vida, pues nosotros como tanatólogos tenemos esa parte linda de estar con ellos y acompañarlos en ese proceso tan doloroso muchas veces, que los enfermos por lo regular terminales que no han cerrado ciclos o que no han cerrado duelos tardan mucho en morir, y por eso hay agonías muy largas. Entonces nosotros tenemos ese propósito, y también con la familia, porque lógicamente al estar viviendo con un enfermo terminal o en fase terminal, la familia que está enrolada con él, la que lo está acompañando, está sufriendo también. Entonces también nosotros acompañamos a la familia, acompañamos al cuerpo médico, y pues bueno, en general es eso, y es llegar a la aceptación. Dentro de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross sí me gustaría mencionarlas, porque si tú que nos estás viendo te encuentras en una de ellas, pues nos gustaría, ¿verdad?, que después vamos a dar unos momentos para poder conversar con ustedes, si es que el tiempo no lo apremia. Y bueno, la primera etapa que Elizabeth Kubler-Ross documenta, por eso ella es la precursora, porque ella empieza a documentar al observar al enfermo terminal y en fase terminal, es la negación. Negamos que nos esté pasando ese duelo. Después pasamos al enojo, nos da rabia, cómo es que a mí me está dando, ¿no? Cómo es que a mí me está pasando, que se fue mi mamá, o ahorita que hemos tenido tantas pérdidas, o el niño, ¿no? Cómo es que un niño se fue si tenía toda una vida por delante, o el joven.
después pasamos a la negociación o regateo que llamamos, y casi siempre es con la vida o con Dios, y es: Padre, si me regresas la salud, te prometo esto. Padre, si tú me das, ¿no? Entonces es como ese regateo ante Dios mismo, y después llegamos a lo que es la depresión. La depresión, en donde te encierras en ti mismo, te empiezas a ver y a escuchar a ti, a hacerte preguntas inteligentes para llegar a respuestas inteligentes. Yo siempre les digo a mis pacientes que no se sientan mal por deprimirse. Todo el ser humano ha pasado por una depresión. De hecho, está catalogada como enfermedad. Entonces ya también tendremos un programa especial donde trataremos un poco esta parte de la depresión. Y bueno, nuestro objetivo es llevarnos a la aceptación, a que ustedes puedan aceptar que están viviendo esa pérdida, qué les está dejando esa pérdida. Y la pérdida, déjenme decirles algo muy interesante, siempre debe de ver algo positivo en ella, siempre hay una enseñanza. Si quieres aunar algo. Pues nada, que no se pierdan el día que veamos depresión, ya que tenemos una doctora invitada para que nos hable precisamente de estos factores que influyen, hablando médica en términos médicos, que ella nos va a poder expresar, porque a veces las personas pensamos que la depresión se hereda, o que la depresión a lo mejor tiene una justificante pues amplia, y realmente médicamente sabemos que no, que la depresión pues no se hereda, tiene ahí por ahí una influencia muy pequeña, pero ya la doctora Lucía Gutiérrez, si nos acompaña más adelante, pues nos dará ese contexto para entender un poquito sobre la depresión, sobre cuestiones ya médicas. Y bueno, pues también, queridos hermanos, pues este programa nos va a dar una herramienta muy eficaz contra los duelos. No se lo pierdan, porque el duelo solamente desde la experiencia como tanatólogo, siempre la vida espiritual es muy importante dentro de un duelo. Hemos sido conscientes, hemos sido testigos de que un paciente sale mucho más rápido de un duelo y de manera positiva, y llega a la aceptación si tiene las herramientas espirituales. ¿Por qué no decirlo? Porque otras herramientas sí influyen, claro, como motivo para salir adelante, pero la herramienta espiritual creo yo que ha sido la más eficaz. Por eso no se lo pierdan, y ahorita vamos a ver una cita bíblica del por qué sustentamos esto, ¿verdad? Y aparte de experiencia propia, de tener una vida espiritual pues activa. Y bueno, pues vamos a ver qué es un duelo en sí. Es una reacción natural del ser humano cuando tiene una pérdida. O sea, es una reacción natural. No hay manera de evadirlo. Por muy fuertes que seamos, fíjense, sobre todo me dirijo a este público que seguramente pues los que estamos aquí vamos a misa, comulgamos, nos confesamos, y a veces incluso, no sé si te ha pasado, Dalia, que no quieren expresar su duelo, se lo guardan a veces, y eso hace mucho más daño. El ser humano, al ser una reacción natural del ser humano, tiene que expresarlo, a lo mejor en la medida, en la prudencia, en el ambiente que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me refiero aquí a las hermanas misioneras, a lo mejor ellas cuando tienen un duelo, digo, yo nunca las he visto llorando, ¿no? Pero a lo mejor en su interior, en su intimidad personal con Dios, pues viven este duelo, pero lo viven. Yo creo que cualquiera de las hermanas nos pueda decir que tienen sus duelos de esa manera, en la intimidad con Dios. Y pues yo quiero invitarte a ti que me ves en casa, que no te aguantes, por mucho que seas del grupo de la parroquia, que seas ministro, que tengas ese ambiente espiritual, no porque te vean llorar, no porque te vean en esa sintonía de dolor, quiere decir que seas una persona sin fe, que seas una persona débil. Incluso hay personas, tú lo sabes, que llegan a terapia y no quieren dar a demostrar su duelo porque se sienten que son débiles, vulnerables. ¿Y por qué no? Ahí va inmerso también otras cuestiones del ser humano. Es lo que iba a tocar ahorita, un punto importante. Muchas veces se está llorando muchos duelos, no solamente uno, sino que se van viviendo los duelos y las pérdidas, y el ser humano muchas veces no quiere expresarlas o simplemente evade la realidad y sigue su vida, sigue su curso. Llega un momento en la vida en que hay una pérdida tal vez o más grande o la misma edad, porque muchas veces pasa, por ejemplo, los jubilados, que la vida los detiene, ya no hay como esa parte de estar en ese
día a día, y entonces es cuando te empiezas a confrontar a ti mismo y entonces empiezas a vivir muchos duelos, o sea, estás llorando muchos duelos. De hecho, duelo viene del latín, que es dolus, que es dolor. Entonces, pues ya tan solo con eso, ¿no? Es un dolor interno que se siente, es ese dolor, como decía la madre, no somos árboles, no somos plantas, somos seres humanos. Y entonces, como seres humanos tenemos emociones y sentimientos y tenemos que expresarlos para poder llegar a una aceptación. Incluso un duelo sano es vivir las 5 etapas. No te pierdas de vivir las 5 etapas. Que hoy me siento enojado, siéntete enojado, grita, patalea. Yo les digo a mis pacientes, vámonos al cerro, hasta yo me voy con ellos. Vámonos al parque, grita, corre, saca todo tu dolor. Porque muchas veces es eso, es mucha contención del ser ante un duelo, ante una pérdida que han tenido, y entonces necesitamos que el paciente empiece a trabajar su duelo aceptando cada una de las etapas. Que deprímete, vamos a deprimirnos, vamos a hablar, vamos a buscar soluciones para no llegar a esas depresiones tan fuertes en donde a veces elegimos situaciones no tan favorables para nosotros. La depresión sí es algo que se debe tocar con mucho tiento, porque ahí es donde caemos muchas veces en decisiones no tan certeras para nosotros mismos. Entonces, sí los invito a que si tú que nos estás viendo, estás sintiendo alguna de estas etapas, ahorita que hemos vivido tantas pérdidas ante el COVID, y bueno, ¿por qué no decirlo? Ante muchas enfermedades que existen, como cáncer, por ejemplo, como enfermos en fase terminal, como la diabetes, esclerosis múltiple, y que se está perdiendo porque esa también es una pérdida, la enfermedad. Claro. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás aceptando? ¿Quiénes están a tu alrededor? Aquí entran mucho los factores externos, y entre los factores externos está eso. ¿Con quién vives? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo es tu economía? Porque eso también es importante. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Quiénes están acompañándote en este proceso? ¿Cómo está siendo atendido incluso dentro de los hospitales o el doctor que te está viendo? Hay muchos puntos que se pueden tocar, y también existen los derechos del paciente terminal, que también los vamos a tocar en algún momento. Entonces, no te pierdas este programa. Creo que la tanatología es muy, muy amplia y podemos darte mucho conocimiento para que tú puedas ir deduciendo en qué etapa estás, si necesitas ayuda, si necesitas un acompañamiento, y qué podemos hacer contigo para ayudarte. Aprovechando eso, Dalia, pues que nos escriban ahí sus preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre, nos dicen mucho, ¿cómo le digo a tal persona que ha perdido un hijo, ¿no? Por ejemplo, y pues darles destellos de consejitos que los puedan llevar pues a ayudar a estas personas. También es muy importante lo que mencionabas, y aprovecho ese comentario que hiciste, porque cada persona tiene su propio duelo, ¿no? Entonces, a veces hemos escuchado que nos sentimos incomprendidos, porque yo mi duelo lo estoy viviendo de una manera diferente. Vamos a suponer que en una familia perdieron a un hijo, por ejemplo. Si soy mamá, mi duelo va a ser diferente al del padre de familia. Totalmente. Al de los hermanos, al de los primos, incluso le puede doler más a lo mejor hasta el abuelito, o incluso el duelo de un amigo, ¿no? A lo mejor hasta está viviendo un duelo terrible, parecido al del hermano, parecido. Por eso nunca debemos juzgar a las personas, sobre todo, yo he escuchado algún comentario que a veces dicen, ay, pero pues sí ya pasó tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo que no lo supera? ¿Cómo que esto? Y realmente es respetar el duelo de cada persona. Por eso, si en tu familia has tenido alguna pérdida, debemos de estar conscientes de que el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los primos, cada uno va a vivir su duelo de manera diferente, y tenemos que ser muy respetuosos, porque esa persona de por sí se siente mal y luego se le dice, no, pero ¿cómo que no puedes salir? O ya ponte las pilas o así, y a lo mejor hasta necesita un tipo de atención, como es la tanatología, para rescatar precisamente esa aceptación que debe tener cada persona. De hecho, aquí en México un duelo sano dura 1 año. Entonces, hermanos, déjense vivirlo, de verdad. Vívanlo, entiéndanlo, llévenlo a su ser, vean qué les está dejando, cuál es la enseñanza, qué es lo que yo tengo que cambiar a través de esa pérdida y ese duelo, y tomar decisiones distintas. La verdad es que mucha gente que no conoce la tanatología no acude a nosotros por eso, porque ignora cuál es nuestro objetivo principal, y nosotros, nuestra labor más importante es dar a conocer más y más la tanatología, qué hacemos los tanatólogos, cómo es que nosotros estamos preparados para este acompañamiento, porque es muy diferente, con todo respeto, a los psicólogos. Hay psicólogos preparados que están
dentro del estudio tanatológico, pero hay unos que no lo tienen y es distinto. Nosotros estamos preparados y estudiamos para acompañar al ser doliente. Ese es uno de nuestros principales objetivos, darle ese descanso a ese enfermo terminal que ya está viviendo mucho dolor y que ya también se está despidiendo de la vida, y hacer que descargue todo aquello que tiene en su ser que no ha podido cerrar. Muchas veces nos piden que les traigamos a un amigo para hablar con él, nos piden que traigamos al hijo que no se han reconciliado con él, y yo hoy quiero pues hacerles una invitación. Si tú que me estás escuchando y estás en este proceso o tienes algún enfermo terminal o en fase terminal, yo sí te recomiendo que busques un tanatólogo para que le pueda ayudar a cerrar ese duelo, para que le pueda ayudar a que se descargue y se pueda ir más tranquilo. Ese es el objetivo principal de la tanatología, liberarlos de ese dolor de la muerte y aceptarlo. Y pues, ¿por qué no, hermanos? Si es lo único seguro que tenemos. Cuando nacemos, sabemos que lo único seguro es que vamos... Yo no le llamo muerte como tal. Yo siento que es una... De hecho, Elizabeth Kubler-Ross nos da una semejanza muy bonita. Ella tiene como logotipo una mariposa, porque ella dice que es como estar nosotros en un capullo, y cuando ese capullo se abre y sale esa bella mariposa, es pasar a esa otra vida que nosotros católicos decimos que es el paraíso. Entonces, pues hermanos, si tú estás en esa situación, si crees que podemos, a lo mejor Brenda y yo, ayudarte, a guiarte, pues estamos en toda la disposición de escucharte. Al final vamos a dar un correo para que puedan escribirnos. Lo pueden hacer ahorita también a través del chat. Si tenemos tiempo, podemos contestar algunas de tus preguntas. Muy bien, pues vamos a hablar sobre la muerte, hermanos, porque la muerte en cuestión de dolor, pues ha sido muy fuerte, y más en estos últimos años con la pandemia. Y bueno, pues primero que nada empecemos a hablar que la muerte es inevitable, ¿verdad? La muerte es una situación que no podemos evadir, no tenemos elección, pero ¿qué pasa? Algo muy hermoso para el católico: la muerte no existe. Para nosotros los católicos la muerte no existe, y para eso me voy a permitir leer una cita bíblica que ustedes la pueden buscar en casa si tienen ahí su Biblia a la mano. Es Filipenses 1, versículo... Ya se me perdió aquí el versículo. Estamos en vivos, hermanos. Sí, es de la carta de esta carta que escribe San Pablo a los filipenses, que dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. A mí siempre me ha llamado la atención esta cita bíblica, porque para San Pablo la muerte, o sea, es una alegría, ¿no? O sea, para mí la vida es Cristo, pero la muerte una ganancia. Entonces, imagínate, para comprender esas palabras de San Pablo. Bastante y decir, profundo. Bueno, entonces, no me acuerdo de una santa muy jovencita, creo que era Laura Vicuña, ¿no? Que decía que le daba alegría que su mamá ya había partido a la casa del Padre porque estaba en la presencia de Dios. Entonces, entender la muerte de esta manera, creo yo que no es fácil. Para eso tenemos que alimentar esta vida espiritual. Tenemos que alimentarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la que nos va a dar esa esperanza, ¿no? Es Filipenses 1:21, si lo quieren tener de tarea o por ahí, ¿verdad? Porque para mí, seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Entonces, para nosotros los católicos, la muerte, pues no existe. Pero, ¿qué pasa con respecto a la muerte, Dalia? ¿Cómo vemos la muerte hoy en día desde tu experiencia, para que las personas que nos están escuchando nos den nos puedan escribir? ¿Para ti qué es la muerte? Escríbenos en el chat ahorita. ¿Para ti qué es la muerte? ¿Qué sería para ti la muerte? Y bueno, pues... Bueno, definitivamente bajo mi experiencia, lo primero que yo veo cuando estoy en un paciente terminal o en fase terminal es morir. Le da miedo, porque muchas veces no saben. Me preguntan: Dalia, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿No? Y yo por eso, incluso ahorita que lo dices, tienes que fortalecerte mucho en la fe, hermano. Nosotros respetamos religiones, nosotros respetamos tu creencia, seas católico, cristiano, budista,
cualquiera que sea, nosotros lo único que vamos a hacer es ayudarte a que tú puedas aceptar esa parte de la vida. ¿Y por qué no decirlo? De hecho, lo platicábamos el otro día, lo que decía la canción, hay que vivir para morir. Entonces creo que... Entre tus manos, ¿no? Ajá. Hay que vivir para morir. Y creo que parte de lo que es la tanatología, por eso lo decía al principio, más que hablar de muerte, la tanatología habla de vida. Nosotros les pedimos mucho a nuestros pacientes que hagamos ese recuento de su vida, hacerles ver que su vida ha valido la pena y que ellos vean a través de sus experiencias que todo lo que han vivido ha tenido un propósito. Y creo que es prepararnos precisamente para la muerte. Creo que la pandemia nos ha enseñado mucho esto, a que no perdamos el tiempo, a que cumplamos sueños, a que hagamos aquello que nos gusta, que nos place, a que no perdamos el tiempo. Yo les digo a mis pacientes, hoy por hoy hay muchas formas de hacer saber a los que amamos, todos los días en un chat, en un mensajito, te amo, estoy aquí. Ahora hemos acortado el tiempo, la distancia, no importa que estés en China y aquí sea de día y allá de noche, tú mandas el mensaje y llega. Entonces eso es muy importante. Creo que parte de lo que estamos viviendo ahorita como pérdida social es eso, que no perdamos más el tiempo y que aprovechemos mucho la vida, porque digo, no sabemos y siempre lo hemos sabido, pero como que esto nos ha hecho un poco más conscientes, ¿no? De que no tenemos a veces mucho tiempo. Me gustaría leer algunos mensajes, Dalia, sí, porque no. las personas nos están diciendo algunas cosas muy interesantes y pues que es digno de ese dolor que están sintiendo en estos momentos. Dice, ¿cómo tratar a la familia de una persona que se suicidó? Interesante pregunta. Bueno, pues primeramente tenemos que ver pues ahora sí que el motivo del por qué la persona decidió suicidarse. Casi siempre el suicida deja una nota suicida, casi siempre antes de tomar la decisión lo está anunciando. Creo que hoy sería algo muy importante que tú, que nos estás viendo, tomes en cuenta. Los suicidas empiezan a dar a saber que ya no quieren vivir y sí lo dan a saber, porque sí. Hoy está muy de moda y dicen, no, si se suicida ni lo dice. Y realmente no es así. El doctor Alfonso Reyes Subiría lo dice, que el que lo va a hacer sí da destellos de que lo va a hacer. Es una situación muy complicada que yo creo que cuando tratemos el tema del suicidio, que posiblemente lo vamos a hacer en una de las sesiones, para recordar a esta personita que nos está mencionando ahorita, porque es un poquito extenso, pero unas palabras para esta persona ahorita, Dalia, que tiene a alguien una familia de la cual... Bueno, primero que nada, creo que ahí se maneja mucho la culpa. Si fue un joven, los padres se sienten muy culpables. Si fue un esposo, pues la madre y los hijos. Y dependiendo quién se haya quitado la vida, pues cada uno empieza a... Por eso enfatizamos lo del duelo. El duelo es único y irrepetible y cada uno lo va a vivir diferente. Y en cada uno va a actuar conforme a cómo lo está percibiendo y a cómo ha sido su trascendencia de vida. Entonces, ¿yo qué le diría a esta persona? Que busquen ayuda, que busquen a un tanatólogo, pero también a un psicólogo. Porque ahí sí entramos, por eso es multidisciplinario, porque entramos a las dos partes. Los dos profesionistas y hasta un médico para que pueda atender incluso la depresión. Sí, ahí trabajar mucho la culpa, porque finalmente sí tenemos que hacer un parteaguas, es decir, ok, ya pasó esto, la culpa pues no nos va a llevar a nada, definitivamente. Lo único que me deja ese acontecimiento es un aprendizaje. Así es. Tengo más hijos. Hay más hijos en la familia, si no tengo más hijos, a lo mejor lamentablemente era el único. Bueno, entonces, ¿qué testimonio yo voy a dar también para otros que están viviendo ese duelo y que además tengo sobrinos y que además tengo otro tipo de personas allegadas a mí que pueden hacer lo mismo? Totalmente. ¿Y qué voy a hacer yo? Y bueno, es muy difícil tratar estos temas sí se tratan de manera personal porque tiene que ver mucho el contexto del por qué lo hizo, cómo estaba la familia y también, o sea, ¿por qué no decirlo? Trabajar la culpa y hasta cierto punto obtener el perdón de si yo influí en esa situación, reconocerlo, pero también a partir de ahí perdonarme
perdonar a la persona porque estamos enojados con esa persona del por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué me causa este dolor? Y puede estar, es que sí tenemos que ver en qué etapa se encuentra los familiares. Sí. Ahora nos dice aquí otra persona, yo perdí a mi hijo hace 20 días, ¿no? Entonces ahorita pues se encuentra en un duelo fuerte, ¿no? De lo que decíamos y platicábamos. Sí. Es uno en jerarquía, es uno de los dolores más intensos. Sí, de hecho, pues las muertes, cuando pierdes a una madre, eres huérfano. Cuando pierdes a un esposo o una esposa, eres viudo. Pero cuando pierdes a un hijo, no hay nombre. Es una de las pérdidas más fuertes que trabajamos, más dolientes. Y la muerte súbita, cuando no te lo esperas, cuando tu hijo se va y no regresa. Y más doloroso cuando no encuentran el cuerpo, porque no tienes que sepultar, no tienes a dónde ir a llorar, no tienes a dónde desahogar tu dolor. Entonces esas son de las pérdidas más grandes que tenemos. ¿Qué le diría yo a la persona que nos está diciendo de su hijo? La pregunta es que no entiende por qué. Esa es su pregunta. Bueno, me gustaría que me ahondaras más el por qué. No sé si estaba enfermo, no sé si se quitó la vida, no sé qué sucedió, necesitamos como un poco más de información, pero vamos a dar un correo y si gustas escribirnos ahí, con mucho gusto Brenda y yo vamos a contestarte. Y bueno, si alguno de ustedes elige que les demos también pues parte de un acompañamiento, estamos para eso, para que nosotros podamos ayudarlos en estos duelos y poder acompañarlos para que puedan llegar a la aceptación. Y es que ese tipo de preguntas pues es totalmente normal, ¿no? El por qué. O sea, estamos todavía en esa etapa, ¿no? Del por qué, ¿no? Incluso puede estar en el shock todavía de no entender, de la negación. En este caso está en la etapa de la negación de decir no lo acepto, ¿no? No lo dijeron, no sé por qué lo hizo, no entiendo o por qué pasaron las cosas y pues estamos en esa etapa de la negación y lo que yo te diría a ti que nos estás haciendo esa pregunta es que puedes formularte todas las preguntas que tú quieras, pero algo que debes de saber es muy importante. Las respuestas se van clarificando a la luz de esta vida espiritual. Porque no hay otra fortaleza más grande que la que nos da Dios a través de su espíritu, a través de ese espíritu que nosotros ya tenemos dentro, que ya está en nosotros, ya está injertado en nosotros. Cristo se hace un injerto en nosotros a través de su espíritu. Lo que sí te puedo decir es que Dios no te va a abandonar. Dios está ahí contigo, pero en el duelo, tú lo habrás comprobado, decimos que Dios no existe, decimos que Dios no está ahí, Dios no lo evitó, ¿por qué nos causó este dolor? Si Dios fuera bueno, no sufriríamos de esa manera y bueno, yo te invito que a lo largo de estas sesiones vas a encontrar pues esa respuesta a la cual pues tu misma condición ahorita de doliente no te permite ver esa respuesta, pero más que respuesta tenemos que llegar pues a la aceptación. A la aceptación es vivir el duelo sano, por eso les hacemos mucho hincapié en que vivan sus etapas. Si hoy te sientes enojado es normal, si hoy te sientes en negación es normal, vívelo hermano, vívelo porque precisamente cuando uno empieza a abrirse a esas cuestiones es cuando empiezan a llegar también muchas respuestas de Dios para ti. Y bueno, créeme que aunque es muy doloroso, siempre hay un aprendizaje a través de estas pérdidas. Y pues si tienes más hijos, déjame decirte que pues tienes que trabajar mucho este duelo porque el mensaje sublime que se le da al otro hijo es me importaba más este hijo que yo. Entonces tenemos que recuperar lo que tienes. No sé si tengas más hijos, no sé cómo es tu situación, por eso nosotros trabajamos mucho con los factores externos. Sí sería como ahondar un poquito más este tema, pero de manera personal para conocer el contexto. El contexto. Tenemos otro, te quedas vacía, te sientes que moriste con él, a mi hijo lo asesinaron el 31 de enero y bueno, no puedo aceptarlo aún, ¿no? Entonces no, es muy pronto, hermana, por eso también hice mención, un duelo sano es 1 año. Cuando tengas un acompañamiento puede ser que lo puedas sanar en poco tiempo, pero es 1 año y a veces un poquito más. Yo sí le aconsejaría a esta persona pues trabajar el perdón.
cuando nosotros perdonamos, ¿no? Tengo muy metida una frase de un sacerdote, perdonar es sanar. Entonces, cuando nosotros perdonamos, e incluso cuando estábamos estudiando el diplomado, no sé si recordarás que decía nuestra maestra, decía, tú no vas a poder perdonar a la persona que te violó, por así decirlo, estamos hablando de temas un poquito fuertes, no lo vas a poder perdonar hasta que no te pongas en sus zapatos y comprendas a qué lo llevó a hacer tal cosa, ¿no? Lo mismo bueno, yo sí te diría eso, cuando nosotros tenemos esa capacidad de perdonar, a veces es ponerse en los zapatos, aunque sea muy cruel la situación, ¿qué le llevó a ese asesino, por así decirlo, ¿no? De una manera despectiva a lo mejor, porque así lo decimos, ese asesino, ¿qué lo llevó a cometer tal acto? Y nos vamos a dar cuenta que no es más que lo decía la madre Lisa al inicio, ¿no? Este mundo está lleno de situaciones, el cual el mundo está perdido en el desamor, en la desintegración familiar, en muchas cuestiones que llevan precisamente a las personas a actuar de esa manera. Yo te invito a que ores y que lo bendigas a esa persona que te hizo eso con tu hijo, porque es una manera de liberarte, es una manera de perdonar y que también tu espíritu vaya adquiriendo esa paz que tú necesitas, porque no es otra cosa. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, sabemos que tu hijo no ha muerto. Tu hijo está en un lugar hermoso, ¿no? Donde está en la presencia de Dios, y entonces cuando comprendamos a lo mejor y podamos a través de la fuerza de Dios, del Espíritu Santo y de esa vida espiritual, comprenderlo, a lo mejor podemos ver el contexto de otra manera. Totalmente, totalmente. Por eso, pues es fortalecer la fe, es fortalecer la esperanza, es estar fuertes en esa creencia que nosotros tenemos. Y si tu creencia es que al morir llegas a un mejor lugar, hermana, eso te ayudaría mucho. Pero bueno, date tiempo, Mira, ya nos contestó, dice que fue un infarto, que tenía 28 años y no entiende por qué se fue, ¿no? ¿Por qué me lo quitaron? Sí. Y pues, no sé, se me viene a la mente, mi hermana, bueno, les quiero contar algo personal, mi hermana falleció de un día para otro, ¿no? Ella tenía 34 años y bueno, te preguntas, ¿no? ¿Por qué tan joven? Dejó a mi sobrina. Y para ti, hermana Gelos, Galicia, que me estás escuchando, cuando yo le dije, bueno, fue hace muchos años, cuando yo le dije a un amigo sacerdote, es que era la voluntad de Dios, y me llamó mucho la atención algo que me dijo él, fíjate, porque me dijo, la voluntad de Dios siempre es que nosotros estemos bien, que seamos felices, y pudo fallar todo, menos Dios. ¿Qué pudo haber fallado en tu hijo? Pues que su corazón no estaba bien, que su salud no estaba bien, pero Dios jamás. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, que el ser humano es frágil, que necesita a Dios, que necesita amor a sí mismo y a los demás para cuidar su salud, para muchas cosas, ¿no? A lo mejor él se cuidaba, pero a lo mejor su cuerpo era débil, a lo mejor su corazón era débil. O sus emociones, Brenda, porque también aquí, hoy por hoy hay muchos estudios, hermanos, si ustedes pueden investigar, yo voy a dar ahorita una parte que he estudiado y que comparto también muchas veces. Hoy por hoy los psicólogos, los médicos han aceptado que las enfermedades y las emociones están relacionadas. Entonces no sabemos, posiblemente este joven le rompieron su corazón y aunque no lo crean, el corazón está vivo, pues estamos vivos y todo siente. Entonces posiblemente este joven al romperse el corazón no pudo más y le dio un infarto. Y luego ahí viene otra cosa, ¿no? O sea, ¿quién te puede romper el corazón cuando tú estás firme en la fe, cuando estás firme, tienes tu autoestima pues a lo mejor bien? ¿Por qué? Porque te sientes hijo de Dios, te sientes amado. Yo creo que la tanatología espiritual también nos tiene que ir educando, hermanos, los que nos están viendo en casa, que entre más me sienta yo amado por Dios, más me voy a cuidar mi salud, voy a cuidar a los míos, y entonces a lo mejor el modo de vida, ¿no? En cuestión de duelos por la pérdida de la salud, pues va a poder ser menos en ese sentido. Y bueno, pues quería mencionar algo que decía aquí. Ay, ya se me perdió. Bueno, Dalia, no sé si quieras mencionar algo en lo que
Pues más que nada eso, creo que nuestro principal objetivo también de estar Brenda y yo hoy aquí con ustedes, hermanos, es hacerles ver y darles mucha información para que ustedes vayan pues conociendo sobre la tanatología, para que vayan viendo si están teniendo duelos, pérdidas, qué se puede hacer, a quién puedo acudir, en qué etapa a lo mejor me encuentro, porque muchas veces nos sentimos depresivos y no estamos sabiendo que estamos así por una pérdida, ¿no? Por ejemplo, entonces sí es importante, yo le digo a Brenda, hay que ayudar mucho a veces a la falta de educación emocional que tenemos, ¿no? Porque de verdad muchas veces ignoramos tantas cosas que nos van llevando a esto, a ese desgaste físico, a ese desgaste emocional y mental que nos cansa. Y por eso tantas y tantas enfermedades hoy que están apareciendo, ¿no? A mí me sorprende mucho cuántas enfermedades nuevas hay hoy. Y cuando yo empecé a estudiar esta parte de que se relacionaba con las emociones, y como bien lo decía Brenda, ¿no? Cuando tú estás fortalecido en la fe y sabes que Dios te ama y que Dios está contigo, hermanos, créanme que pocas veces vives este tipo de enfermedades o de situaciones o de duelos. Y el duelo, pues es más rápido que tú lo puedas sanar cuando tienes esa fe fortalecida. Muy bien, pues tenemos aquí, no sé si nos da tiempo, de Elizabeth Sandoval. Yo perdí a mi bebé de 27 días de nacida. He pasado por esos 5 momentos, o sea, he vivido las 5 etapas del duelo, de la depresión. Han pasado 3 años, me dice, y otra cosa que perdí cuando ella se marchó fue mi interés por la religión. Tengo fe, pero aún siento molestias de haberla perdido. Esto es muy común y yo creo, Dalia, no sé si concuerdas conmigo, que tenemos una falsa idea de qué es la fe. Sí. La fe, como me decía hace poquito un paciente, no, es que yo creo que va a venir un ángel y me va a sanar, o yo creo que Dios se me va a aparecer y me va a decir, o la Virgen, y me va a decir, tú vas a quedar sano, porque además yo lo soñé. Y bueno, ¿qué pasa con este tipo de fe? Que pasa el tiempo, y por qué no decirlo con todo respeto, hasta se murieron y nunca llegó ese momento. Y entonces la familia pierde la fe la misma persona que creía que iba a pasar eso, pues pierde la fe. Yo creo que tenemos que separar un poquito los acontecimientos de la vida, ¿no? Que pasan, que no podemos evitar. Lo decía hace un rato. ¿Qué le pasó a esta bebé? Pues era frágil, a lo mejor su formación no estuvo completa, a lo mejor le faltó algo, y volvemos a lo mismo, el ser humano es frágil, ¿no? Pero sin embargo esa bebé tuvo una misión aquí en esta tierra, y yo creo que, querida amiga Liz, pues también te dejó momentos bellos, que son con los cuales uno tiene que quedarse. ¿Por qué? Porque tiene uno que aceptar que están ahí presentes y que yo sigo honrando a mi bebé con esos acontecimientos. Y lo mejor de todo, Dalia, de esta tanatología espiritual, es que ella no ha muerto. ¿No? Que ella está viva. Ella está viva. Y que este mundo en este momento pues va a ser un instante en el cual volveremos a estar todos juntos en la presencia de Cristo. Totalmente. Eso es una esperanza y una fe de la cual tenemos que rescatar, querida Liz. Dios no te ha abandonado, al contrario, creo que ha estado mucho más tiempo contigo, creo que ha estado mucho más cercana a ti, y yo te invito a que rescates, que busques a Dios, porque en cuanto tú empieces a escuchar otra vez la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través cuando vayas a misa, cuando te confieses, cuando vayas con algún sacerdote, yo estoy segura que Dios te va a volver a hablar y vas a encontrar eso que has perdido y te vas a sentir mucho mejor. También acéptalo, y una vez que lo aceptemos va a doler, claro que es que siempre va a doler. Por eso se vive el duelo, porque es dolor. Siempre va a doler. Es un duelo el que se vive. ¿Yo qué le diría a Liz? Liz, como bien lo dice Brenda, toda pérdida tiene una enseñanza y un aprendizaje. Muchas veces tenemos que vivir estos lapsos de dolor para tomar decisiones diferentes. A veces nos embarazamos sin estar preparando el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ir médicamente a checarnos, a vernos cómo es nuestra alimentación. Yo me acuerdo mucho cuando soy mamá de dos adolescentes, y me decían mucho eso, sobre todo eso, la alimentación, los chequeos médicos, tomar ciertas vitaminas. Entonces creo que a veces estas pérdidas, pues
lamentablemente duelen, son muy dolorosas, pero nos preparan para algo más grande. Incluso las pequeñas pérdidas nos preparan para las grandes pérdidas. Y el ser humano está hecho de pérdidas. La primera pérdida es cuando nacemos, precisamente. Esa es la primera pérdida, de estar en confort con mamá, en el vientre, alimentándonos de ella. Al nacer, ahí hay dolor. De hecho, pasamos ese túnel. Fíjense que hay algo muy interesante. Y yo lo hago muy referente a que al pasar el túnel de mamá, cuando lo hacemos por vía natural, es como pasar después de la vida a la muerte. Precisamente hay un libro muy interesante de Elizabeth Kubler-Ross que se llama La muerte un amanecer, en donde ella, a través de observar a los enfermos terminales, hay muchos pacientes que mueren por segundos y regresan. Ella pedía permiso a los familiares de entrevistarlos y de preguntarles qué veían, qué pasaba, y hablaban mucho de ese túnel. Entonces yo lo asemejo mucho a esa parte, ¿no? Como si hay un paso, es un pasha, decimos nosotros, es un paso a otra vida, es un paso. Había muchos enfermos terminales que decían, ¿por qué me regresaron? Si yo ya caminaba, ya no sentía dolor, por ejemplo, sí, ¿no? Está muy bonito ese libro, si lo pueden conseguir y lo pueden leer. Elizabeth Kubler-Ross que es la precursora de la tanatología, y se llama La muerte un amanecer. Ella tiene libros muy interesantes, La muerte del niño, La rueda de la vida. Hay muchos libros que hablan, que ella documentó y que nos hace saber mucho sobre estas pérdidas, Liz. Liz, yo sí te quiero decir algo. Sé que esa pérdida que tuviste te dejó una enseñanza. Sé que hay algo tiene que tener de beneficio, que a ti como ser te dejó. Me gustaría que la encontraras y, bueno, si no la puedes compartir, nos daría mucho gusto, porque eso te va a ayudar mucho a sanar tu duelo y aceptarlo, porque 3 años ya es mucho dolor. Y yo te voy a decir algo. Tu bebé, como bien lo decía Brenda, está vivo. Él regresó, simplemente te vino a dar una enseñanza y regresó a donde tenía que... Exacto, a donde pertenecía. Él es un ángel otra vez. Pero 3 años ya te perdiste tú de vivir muchas cosas de la vida, ¿eh? Así es. Eso es algo que yo les hago mucho énfasis a mis pacientes. O sea, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vas a estar fundido en el dolor? ¿Cuánto más vas a estar en la depresión? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más te quieres perder de la vida a través de solo esa pérdida que, aunque fue fuerte, tú estás viva y estás aquí? Y Dios tiene un propósito para ti. Creo que eso sería una buena pregunta para ti, Liz. Y si te la haces y llegas a una respuesta, pues me encantaría que nos la compartieras en algún momento. Pues vamos a leer la última, porque sí, ya se nos está agotando el tiempo. Y dice, tengo una amiga que le mataron a su hijo y no quiere hablar con nadie. Está en depresión. Ella está en etapa de depresión, definitivamente. Cuando estás en la depresión te encierras en ti mismo y no quieres saber de nada ni de nadie, ni del mundo. Lo está digiriendo. Tenemos que respetarla. Ella decidirá cuándo. De hecho, la depresión, no, como ya lo mencionaste, no es mala, es un proceso. Aparte es una, ¿cómo se dice? Es esta parte de, como para que nadie me diga nada, ¿no? O sea, interiormente quiere vivirlo, pero finalmente pues es necesario. Tenemos que vivir esa etapa. Pues sí, Brenda, mira, por ejemplo, yo sí les quiero dar pues una partecita de mí. Yo tuve COVID en noviembre. Y yo pensé que yo ya había vivido alguna vez la depresión, hermanos, y créanme que no. Creo que no la había vivido como tal o a tal grado. El COVID me llevó a estar deprimida y pude entender a mis pacientes en depresión, de verdad. Y yo lo que empecé a trabajar ya con mi conocimiento y con lo que yo tenía, lógicamente empecé a hacer ese regateo con Dios y le dije, regrésame mi salud, regrésame mi olfato, porque te prometo esto y esto, pero empecé a agradecer el COVID. Hay algo muy grandioso que es agradecer precisamente las enseñanzas que te están dando, y yo empecé a trabajar mucho mi agradecimiento y pude agradecer al COVID todo lo que me estaba haciendo valorar. Pude ver que la vida olía a Dios precisamente. De hecho hice un escrito donde le pude agradecer a Dios que lo percibía en todo lo que yo olfateaba, en todo lo que yo olía. Fue algo muy fuerte para mí, hermanos. Créanme, no les estamos hablando porque nosotros no lo hayamos vivido. Creo que porque lo hemos vivido nos preparamos para esto. Y por eso ahora nuestro principal objetivo de Brenda y mío es acompañarlos, ayudarles a saberles ver que somos humanos y que lo vivimos y que no te sientas mal, y que si ves a alguien que está viviendo un duelo, mejor acércate y abrázalo y escúchalo, porque muchas veces somos muy de juzgar. Ay, mira, ya se puso un vestido así, y mira, acaba de perder. No, hermanos, cada uno vive su duelo diferente en su tiempo debido y tenemos que respetar eso, pero
Creo que si tú agradeces, hermano, y puedes ver la enseñanza que te está dejando esa pérdida, vas a poderlo trascender de una mejor forma, en positivo y en amor. Ese es uno de los mensajes que quiero dar hoy. Pues ya nos estamos despidiendo de este programa. No se pierdan los siguientes. Vamos a tratar de pues ahondar en esas preguntas que ustedes tienen. Creo que es muy importante que sepamos y que identifiquemos el duelo, no solamente de nosotros, sino de las personas que estamos viendo que están en depresión, que están enojados, que no quieren saber nada de Dios. Y bueno, pues el consejo que les tenemos pues es precisamente el objetivo de este programa es fortalecer la vida espiritual como herramienta, pues eficaz precisamente para salir lo más pronto posible de ese duelo que a veces experimentamos. También no se pierdan las siguientes sesiones, vamos a hablar de la depresión, pero un poquito más a fondo. Vamos a hablar también del suicidio, si es que nos da tiempo, de todas esas, del divorcio también, de la pérdida de la fe incluso, ¿no? A veces también esa es una pérdida muy grande, creo, del ser humano, que pierda la fe. Sí, vamos a tratar de mencionar, hay 10 pérdidas importantes que maneja el ser humano en su vida, y sí las queremos nombrar para que tú las vayas teniendo como conscientes, y pues posiblemente estés viviendo una de ellas y podamos ayudarte un poquito a pasarla un poco más rápido o a sanarla, llegar a la aceptación de una forma más eficaz. Bueno, pues no se pierdan los siguientes programas. Aquí los esperamos todos los jueves a las 9:30 de la noche. Nos dará mucho gusto poder resolver algunas preguntas que nos hagan en el chat. ¿Y qué te parece, Dalia, si les dejamos una tarea que es precisamente trabajar sobre su muerte? Es una situación muy, muy complicada, pero todos los que nos están viendo, ¿ya preparaste tu muerte? ¿Ya sabes cómo quieres tu funeral? ¿Ya hiciste tu testamento? ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿De qué color quieres tu ataúd? ¿Cómo ves? Hay que dejarles esa tarea. Me parece muy buena idea. Tenemos una cultura en México que no hablamos de la muerte, no estamos preparados. No, para la morir. festejamos, vivimos el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, pero realmente el mexicano no le gusta hablar de la muerte como tal, y creo yo, hermanos, que la vida hay que vivirla, como decíamos, para morir. Entonces, ¿cómo la estás viviendo para llegar a ese final de tu vida? ¿Cómo quieres irte? ¿Cómo quieres ser recordado? Creo que es una pregunta muy interesante. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, muy buenas noches, y pues los esperamos cada jueves 9:30 aquí para poder compartir contigo. Muchas gracias a la Madre Magali, a la Madre Reina que está aquí con nosotros. Y a la Madre que nos presentó. Y a la Madre Liz. A la Madre Liz que nos hizo favor de presentarnos muy bonito y nos dio una introducción muy bella de lo que es la tanatología espiritual. Bueno, pues escríbanos en los correos que ya están ahí en pantalla, en el chat. Escríbanos, por favor, denos su opinión o si quieren algún tema. Algún tema en especial, claro. Obviamente, pues veríamos, ¿verdad? Sí. Leeríamos más o menos a qué se enfoca más de acuerdo a sus necesidades, porque para eso estamos aquí, para poderles ayudar. Totalmente. No olviden acercarse a Dios, fortalecer la vida espiritual, que es lo que nos va a llevar a tener una herramienta eficaz contra ese duelo. Y como dijo la Madre al comenzar, es el Espíritu Santo el que nos mueve. Entonces, acérquense a Él, pregúntenle a Él y déjense guiar. Créanme que Él nos va a llevar a algo maravilloso. Gracias por estar aquí. Buenas noches a todos.